Imaginen una tierra donde las estatuas de Lenin todavía se alzan imponentes, como si el tiempo se hubiera detenido en una era pasada. Donde la hoz y el martillo soviéticos adornan las banderas, ondeando con orgullo en cada rincón. Y donde el tiempo parece haberse detenido en la década de 1980, con calles y personas que evocan una era que muchos pensaban que había desaparecido. Esta no es una escena de una película de la Guerra Fría, sino una realidad actual en el corazón de Europa. Un lugar donde el pasado y el presente coexisten de manera única. Bienvenidos a Transnistria, una estrecha franja de tierra enclavada entre Moldavia y Ucrania, un territorio que desafía las convenciones y las fronteras establecidas. Un lugar del que muchos nunca han oído hablar, pero que plantea un enigma fascinante y complejo. ¿Es un país o simplemente una curiosa reliquia de una época pasada? La respuesta no es sencilla y depende de a quién le preguntes. La respuesta, como ocurre con muchas cosas en esta enigmática tierra, dista mucho de ser sencilla. Aquí la historia y la política se entrelazan de maneras inesperadas. Transnistria, oficialmente la República Moldava Pridnestroviana, es un estado autoproclamado que surgió de las cenizas de la Unión Soviética en 1990. Desde entonces, ha mantenido una existencia precaria pero determinada. Su existencia es una paradoja, una anomalía desafiante en el mapa de Europa, un lugar que no encaja en las categorías tradicionales de Estado o nación, no reconocida por la comunidad internacional, pero ferozmente independiente y orgullosa de su identidad única. Transnistria sigue siendo un enigma, un lugar donde la historia se niega a ser olvidada y donde el espíritu de independencia sigue vivo. Para entender Transnistria, hay que remontarse a los años crepusculares de la Unión Soviética. Cuando el gigante comunista comenzó a desmoronarse a finales de la década de 1980, los sentimientos nacionalistas surgieron en todas sus repúblicas. Moldavia, una pequeña nación en el flanco occidental de la URSS, no fue una excepción. Cuando Moldavia declaró su independencia en 1991, una región de la orilla oriental del río Dniester, con una población predominantemente rusoparlante, se sintió alienada por la creciente marea del nacionalismo moldavo. Temiendo la asimilación cultural y la marginación económica, Transnistria declaró su propia independencia, lo que provocó un breve pero sangriento conflicto con Moldavia en 1992. El conflicto, aunque efímero, dejó una huella imborrable en Transnistria, configurando su identidad y su relación con el mundo exterior. Hoy en día, Transnistria existe en un estado de conflicto congelado, con sus fronteras patrulladas por las fuerzas de paz rusas, su economía fuertemente dependiente de los subsidios rusos y su sociedad aparentemente suspendida en un túnel del tiempo. Llegar a Tiraspol, la capital de Transnistria, es como retroceder a la época soviética. Amplias avenidas flanqueadas por una arquitectura brutalista, monumentos a los héroes caídos en la Gran Guerra Patria y la omnipresente insignia de la hoz y el martillo evocan una sensación de nostalgia por una cápsula del tiempo de una época pasada. En el corazón de Tiraspol, una imponente estatua de Lenin sigue vigilando la plaza central, un potente símbolo de las inclinaciones ideológicas de la región y de su inquebrantable apego a su pasado soviético. La vida en Transnistria transcurre a un ritmo más lento, un marcado contraste con la bulliciosa modernidad de sus vecinos europeos. Los habitantes de Transnistria, una mezcla de rusos, ucranianos y moldavos, han forjado una identidad única unidos por una historia compartida, una lengua común y un sentimiento de resistencia frente a la adversidad. A pesar de los retos económicos y la incertidumbre política, hay una palpable sensación de orgullo por su independencia autodeclarada y su espíritu desafiante. Sección 5. El rublo sigue vivo. En plástico. Transnistria cuenta con su propia moneda, el rublo transnistrio, una curiosa colección de coloridas monedas de plástico que no se reconocen como moneda de curso legal en ningún otro lugar del mundo. Estas monedas son únicas en su tipo y reflejan la identidad cultural de Transnistria. Estas monedas, que a menudo representan a personajes históricos y lugares emblemáticos locales, son un testimonio de la rica historia y patrimonio de la región. Se han convertido en objetos de colección, apreciados tanto por los locales como por los turistas que visitan la región. Los coleccionistas valoran estas monedas por su rareza y singularidad. Un peculiar recuerdo de esta nación no reconocida
Las monedas de plástico son un símbolo de la resistencia y creatividad de Transnistria. La composición plástica del rublo, aunque inusual, es una solución práctica y económica para una región con recursos limitados. Habla del ingenio de esta nación no reconocida, que ha tenido que ser innovadora para sobrevivir en un entorno económico desafiante. Obligada a encontrar soluciones innovadoras ante el aislamiento económico, Transnistria ha demostrado una notable capacidad de adaptación. Sin embargo, la falta de reconocimiento internacional del rublo limita su uso fuera de las fronteras de Transnistria, lo que pone de manifiesto la precariedad de la existencia de Transnistria y los desafíos económicos que enfrenta. La economía de Transnistria depende en gran medida del apoyo ruso, que proporciona asistencia financiera y recursos esenciales. El futuro de Transnistria está inextricablemente ligado al tablero de ajedrez geopolítico, donde las decisiones de las grandes potencias influirán en su destino. Sección 6. Un ejército propio. Añadiendo a su aura de desafío, Transnistria mantiene su propio ejército, una fuerza pequeña pero bien equipada, que sirve como un potente símbolo de su determinación de defender su independencia, ganada con tanto esfuerzo. La presencia de las fuerzas de paz rusas en su suelo complica aún más la situación de Transnistria, convirtiendo esta franja de tierra en un punto de presión geopolítico entre Rusia y Occidente. La comunidad internacional, en su mayor parte, considera a Transnistria como un conflicto congelado, un legado del colapso soviético. Moldavia, aunque oficialmente está comprometida con una resolución pacífica, sigue recelosa de la independencia de facto de Transnistria por temor a que pueda sentar un peligroso precedente para los movimientos separatistas en otros lugares. Sección 7. Un limbo sin salida al mar. La situación no resuelta de Transnistria la ha dejado en un limbo geopolítico, sin el reconocimiento de la comunidad internacional, pero sin estar dispuesta a renunciar a su independencia autodeclarada. Esta precaria situación ha lastrado su desarrollo económico, ha desincentivado la inversión extranjera y ha dejado a su población en un estado de perpetua incertidumbre. A pesar de los desafíos, la vida en Transnistria continúa. Los mercados bullen de actividad, los niños juegan en los parques y las fábricas producen bienes, lo que demuestra la resistencia del espíritu humano, incluso en las circunstancias más inciertas. Sección 8. Una nación en la sombra. La historia de Transnistria nos recuerda que el colapso de la Unión Soviética sigue proyectando una larga sombra sobre la región, con conflictos sin resolver y tensiones latentes que suponen una amenaza constante para la estabilidad. También es un testimonio del poder de la identidad, de la fuerza perdurable de la historia y la cultura compartidas, incluso frente a la adversidad política y económica. El futuro de Transnistria sigue siendo incierto. Su destino pende de un hilo en el equilibrio de la geopolítica y las arenas movedizas de las relaciones internacionales. ¿Permanecerá congelada en el tiempo, como una reliquia del pasado soviético? ¿Encontrará la manera de integrarse en Moldavia, preservando su identidad única al tiempo que se asegura un futuro más próspero? Sección 9. Transnistria. País o curiosidad. Transnistria se erige como un claro recordatorio de que el mundo no siempre es blanco o negro, que existen matices y complejidades que desafían nuestras percepciones, de que hay tonalidades de gris, lugares atrapados entre la historia y el presente, donde el pasado y el futuro se entrelazan de maneras inesperadas. El reconocimiento y la oscuridad coexisten en un delicado equilibrio, creando una atmósfera única y enigmática. Es una tierra de contradicciones, un lugar donde el pasado convive con el presente, donde las cicatrices de la historia son visibles en cada esquina, donde las estatuas de Lenin proyectan largas sombras, recordándonos una era que aún resuena en la vida cotidiana, y donde los rublos de plástico cambian de manos, simbolizando una economía que opera en su propio ritmo y reglas. Entonces, ¿es Transnistria un país? ¿O es simplemente una región con una identidad única y compleja? La respuesta, en última instancia, está en el ojo del que mira, en cómo cada uno de nosotros interpreta su existencia. Lo que no se puede negar es que Transnistria, ya sea un país, una región o una cápsula del tiempo, es un enigma fascinante. Un lugar que desafía nuestras ideas preconcebidas
y nos invita a explorar sus misterios y complejidades. Nos recuerda que el mundo es un lugar mucho más complejo e intrigante de lo que a menudo imaginamos, lleno de historias no contadas y secretos por descubrir.